Los padres se negaron a cuidar a mis hijos cuando se los pedí. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, dijo mi mamá. Al día siguiente se arrepintieron y ahora me lo suplican. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana Ashley. Ni siquiera fue sutil. Ella era la niña de oro, la que recibía los elogios, la atención y la ayuda. Simplemente estaba allí, esperando que me cuidara solo. Mientras estaba ahorrando para mi primer auto, mis padres le compraron un auto a Ashley para su cumpleaños. Cuando me mudé y conseguí mi propia casa, apenas reaccionaron. Pero cuando Ashley decidió mudarse con su novio, prácticamente le organizaron una fiesta y remodelaron parte de la casa para ella. Me mudé a la siguiente ciudad con mi esposa y formé mi propia familia. Ashley, por otro lado, nunca se fue. Incluso después de casarse y tener hijos, se quedó con mis padres. La ayudaban en todo: cocinar, limpiar y, sobre todo, cuidar a los niños. Era como si estuvieran formando una segunda familia. Mientras tanto, mis hijos eran tratados como parientes lejanos. Las visitas siempre eran incómodas. Mis padres nunca preguntaron sobre la escuela o las actividades de mis hijos. Su refrigerador estaba cubierto con dibujos de los hijos de Ashley, mientras que los míos ni siquiera fueron reconocidos. Las Navidades y los cumpleaños eran lo peor. Mis hijos recibieron algunos obsequios básicos, mientras que los hijos de Ashley recibieron una lluvia de obsequios caros. Aún así, los ayudé económicamente. Mis padres no eran ricos y cuando Ashley decidió que finalmente quería su propia casa, acudieron a mí. Necesitaban dinero para renovaciones y dejarla perfecta para ella y su familia. Ya les había dado $113,000. Ni siquiera me agradecieron. Era de esperarse. Luego llegó el punto de quiebre. Mi esposa y yo queríamos tomarnos unas vacaciones cortas, nada descabellado, solo un fin de semana largo, algo de tiempo para respirar y relajarnos. No habíamos tenido un verdadero descanso en años. Así que fui con mis padres y les pregunté si podían cuidar a nuestros hijos durante unos días. La reacción fue inmediata. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, espetó mi mamá antes de que pudiera terminar. Mi papá apenas levantó la vista de su teléfono. Me quedé allí atónito. Mamá suspiró, actuando ya como si estuviera siendo difícil. Solo cuidamos a los niños cuando es importante, Daniel. Tú y tu esposa solo queréis relajaros. Esa no es razón suficiente para que nos molestemos. Dejé escapar una breve risa. ¿No es una razón suficientemente buena? Cuidas a los hijos de Ashley todo el tiempo. Eso es diferente, murmuró mi papá. Mamá se cruzó de brazos. Porque ella nos necesita. Negué con la cabeza. Ashley y su marido salen todos los fines de semana. Necesita ir de discotecas. Ese no es el punto, dijo papá. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo pregunté, porque desde donde estoy, parece que lo único que te importa son sus hijos. Mamá hizo un gesto con la mano con desdén. Ashley vive aquí. Estamos en su vida todos los días. Tú tomaste la decisión de mudarte. Tienes tus propias responsabilidades. Me quedé atónito. Entonces, ¿por qué elegí ser independiente no recibe el mismo apoyo? Eso no es lo que estamos diciendo, respondió ella, pero su tono decía lo contrario. Apreté la mandíbula. Los padres se negaron a cuidar a mis hijos cuando se los pedí. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, dijo mi mamá. Al día siguiente se arrepintieron y ahora me lo suplican. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana Ashley. Ni siquiera fue sutil. Ella era la niña de oro, la que recibía los elogios, la atención y la ayuda. Simplemente estaba allí, esperando que me cuidara solo. Mientras estaba ahorrando para mi primer auto, mis padres le compraron un auto a Ashley para su cumpleaños. Cuando me mudé y conseguí mi propia casa, apenas reaccionaron. Pero cuando Ashley decidió mudarse con su novio, prácticamente le organizaron una fiesta y remodelaron parte de la casa para ella. Me mudé a la siguiente ciudad con mi esposa y formé mi propia familia. Ashley, por otro lado, nunca se fue. Incluso después de casarse y tener hijos, se quedó con mis padres. La ayudaban en todo: cocinar, limpiar y, sobre todo, cuidar a los niños. Era como si estuvieran formando una segunda familia. Mientras tanto, mis hijos eran tratados como parientes lejanos. Las visitas siempre eran incómodas. Mis padres nunca preguntaron sobre la escuela o las actividades de mis hijos. Su refrigerador estaba cubierto con dibujos de los hijos de Ashley, mientras que los míos ni siquiera fueron reconocidos. Las Navidades y los cumpleaños eran lo peor. Mis hijos recibieron algunos obsequios básicos, mientras que los hijos de Ashley recibieron una lluvia de obsequios caros.
Aún así, los ayudé económicamente. Mis padres no eran ricos y cuando Ashley decidió que finalmente quería su propia casa, acudieron a mí. Necesitaban dinero para renovaciones y dejarla perfecta para ella y su familia. Ya les había dado $113,000. Ni siquiera me agradecieron. Era de esperarse. Luego llegó el punto de quiebre. Mi esposa y yo queríamos tomarnos unas vacaciones cortas, nada descabellado, solo un fin de semana largo, algo de tiempo para respirar y relajarnos. No habíamos tenido un verdadero descanso en años. Así que fui con mis padres y les pregunté si podían cuidar a nuestros hijos durante unos días. La reacción fue inmediata. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, espetó mi mamá antes de que pudiera terminar. Mi papá apenas levantó la vista de su teléfono. Me quedé allí atónito. Mamá suspiró, actuando ya como si estuviera siendo difícil. Solo cuidamos a los niños cuando es importante, Daniel. Tú y tu esposa solo queréis relajaros. Esa no es razón suficiente para que nos molestemos. Dejé escapar una breve risa. ¿No es una razón suficientemente buena? Cuidas a los hijos de Ashley todo el tiempo. Eso es diferente, murmuró mi papá. Mamá se cruzó de brazos. Porque ella nos necesita. Negué con la cabeza. Ashley y su marido salen todos los fines de semana. Necesita ir de discotecas. Ese no es el punto, dijo papá. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo pregunté. Porque desde donde estoy, parece que lo único que te importa son sus hijos. Mamá hizo un gesto con la mano con desdén. Ashley vive aquí. Estamos en su vida todos los días. Tú tomaste la decisión de mudarte. Tienes tus propias responsabilidades. Me quedé atónito. Entonces, ¿por qué elegí ser independiente no recibo el mismo apoyo? Eso no es lo que estamos diciendo, respondió ella, pero su tono decía lo contrario. Apreté la mandíbula. Los padres se negaron a cuidar a mis hijos cuando se los pedí. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, dijo mi mamá. Al día siguiente se arrepintieron y ahora me lo suplican. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana Ashley. Ni siquiera fue sutil. Ella era la niña de oro, la que recibía los elogios, la atención, la ayuda. Simplemente estaba allí, esperando que me cuidara solo. Mientras estaba ahorrando para mi primer auto, mis padres le compraron un auto a Ashley para su cumpleaños. Cuando me mudé y conseguí mi propia casa, apenas reaccionaron. Pero cuando Ashley decidió mudarse con su novio, prácticamente le organizaron una fiesta y remodelaron parte de la casa para ella. Me mudé a la siguiente ciudad con mi esposa y formé mi propia familia. Ashley, por otro lado, nunca se fue. Incluso después de casarse y tener hijos, se quedó con mis padres. La ayudaban en todo: cocinar, limpiar y, sobre todo, cuidar a los niños. Era como si estuvieran formando una segunda familia. Mientras tanto, mis hijos eran tratados como parientes lejanos. Las visitas siempre eran incómodas. Mis padres nunca preguntaron sobre la escuela o las actividades de mis hijos. Su refrigerador estaba cubierto con dibujos de los hijos de Ashley, mientras que los míos ni siquiera fueron reconocidos. Las Navidades y los cumpleaños eran lo peor. Mis hijos recibieron algunos obsequios básicos, mientras que los hijos de Ashley recibieron una lluvia de obsequios caros. Aún así, los ayudé económicamente. Mis padres no eran ricos y cuando Ashley decidió que finalmente quería su propia casa, acudieron a mí. Necesitaban dinero para renovaciones y dejarla perfecta para ella y su familia. Ya les había dado $113,000. Ni siquiera me agradecieron. Era de esperarse. Luego llegó el punto de quiebre. Mi esposa y yo queríamos tomarnos unas vacaciones cortas, nada descabellado, solo un fin de semana largo, algo de tiempo para respirar y relajarnos. No habíamos tenido un verdadero descanso en años. Así que fui con mis padres y les pregunté si podían cuidar a nuestros hijos durante unos días. La reacción fue inmediata. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, espetó mi mamá antes de que pudiera terminar. Mi papá apenas levantó la vista de su teléfono. Me quedé allí atónito. Mamá suspiró, actuando ya como si estuviera siendo difícil. Solo cuidamos a los niños cuando es importante, Daniel. Tú y tu esposa solo queréis relajaros. Esa no es razón suficiente para que nos molestemos. Dejé escapar una breve risa. ¿No es una razón suficientemente buena? Cuidas a los hijos de Ashley todo el tiempo. Eso es diferente, murmuró mi papá. Mamá se cruzó de brazos. Porque ella nos necesita. Negué con la cabeza. Ashley y su marido salen todos los fines de semana. Necesita ir de discotecas. Ese no es el punto, dijo papá.
Entonces, ¿cuál es el punto? Yo pregunté, porque desde donde estoy, parece que lo único que te importa son sus hijos. Mamá hizo un gesto con la mano con desdén. Ashley vive aquí. Estamos en su vida todos los días. Tú tomaste la decisión de mudarte, tienes tus propias responsabilidades. Me quedé atónito. Entonces, ¿por qué elegí ser independiente no recibo el mismo apoyo? Eso no es lo que estamos diciendo, respondió ella, pero su tono decía lo contrario. Apreté la mandíbula. Los padres se negaron a cuidar a mis hijos cuando se los pedí. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, dijo mi mamá. Al día siguiente se arrepintieron y ahora me lo suplican. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana Ashley. Ni siquiera fue sutil. Ella era la niña de oro, la que recibía los elogios, la atención y la ayuda. Simplemente estaba allí, esperando que me cuidara solo. Mientras estaba ahorrando para mi primer auto, mis padres le compraron un auto a Ashley para su cumpleaños. Cuando me mudé y conseguí mi propia casa, apenas reaccionaron. Pero cuando Ashley decidió mudarse con su novio, prácticamente le organizaron una fiesta y remodelaron parte de la casa para ella. Me mudé a la siguiente ciudad con mi esposa y formé mi propia familia. Ashley, por otro lado, nunca se fue. Incluso después de casarse y tener hijos, se quedó con mis padres. La ayudaban en todo, cocinar, limpiar y, sobre todo, cuidar a los niños. Era como si estuvieran formando una segunda familia. Mientras tanto, mis hijos eran tratados como parientes lejanos. Las visitas siempre eran incómodas. Mis padres nunca preguntaron sobre la escuela o las actividades de mis hijos. Su refrigerador estaba cubierto con dibujos de los hijos de Ashley, mientras que los míos ni siquiera fueron reconocidos. Las Navidades y los cumpleaños eran lo peor. Mis hijos recibieron algunos obsequios básicos, mientras que los hijos de Ashley recibieron una lluvia de obsequios caros. Aún así, los ayudé económicamente. Mis padres no eran ricos y cuando Ashley decidió que finalmente quería su propia casa, acudieron a mí. Necesitaban dinero para renovaciones y dejarla perfecta para ella y su familia. Ya les había dado $113,000. Ni siquiera me agradecieron. Era de esperarse. Luego llegó el punto de quiebre. Mi esposa y yo queríamos tomarnos unas vacaciones cortas, nada descabellado, solo un fin de semana largo, algo de tiempo para respirar y relajarnos. No habíamos tenido un verdadero descanso en años. Así que fui con mis padres y les pregunté si podían cuidar a nuestros hijos durante unos días. La reacción fue inmediata. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, espetó mi mamá antes de que pudiera terminar. Mi papá apenas levantó la vista de su teléfono. Me quedé allí atónito. Mamá suspiró, actuando ya como si estuviera siendo difícil. Solo cuidamos a los niños cuando es importante, Daniel. Tú y tu esposa solo queréis relajaros. Esa no es razón suficiente para que nos molestemos. Dejé escapar una breve risa. ¿No es una razón suficientemente buena? Cuidas a los hijos de Ashley todo el tiempo. Eso es diferente, murmuró mi papá. Mamá se cruzó de brazos. Porque ella nos necesita. Negué con la cabeza. Ashley y su marido salen todos los fines de semana. Necesita ir de discotecas. Ese no es el punto, dijo papá. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo pregunté, porque desde donde estoy, parece que lo único que te importa son sus hijos. Mamá hizo un gesto con la mano con desdén. Ashley vive aquí. Estamos en su vida todos los días. Tú tomaste la decisión de mudarte. Tienes tus propias responsabilidades. Me quedé atónito. Entonces, ¿por qué elegí ser independiente no recibo el mismo apoyo? Eso no es lo que estamos diciendo, respondió ella, pero su tono decía lo contrario. Apreté la mandíbula. Los padres se negaron a cuidar a mis hijos cuando se los pedí. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, dijo mi mamá. Al día siguiente se arrepintieron y ahora me lo suplican. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana Ashley. Ni siquiera fue sutil. Ella era la niña de oro, la que recibía los elogios, la atención y la ayuda. Simplemente estaba allí, esperando que me cuidara solo. Mientras estaba ahorrando para mi primer auto, mis padres le compraron un auto a Ashley para su cumpleaños. Cuando me mudé y conseguí mi propia casa, apenas reaccionaron. Pero cuando Ashley decidió mudarse con su novio, prácticamente le organizaron una fiesta y remodelaron parte de la casa para ella. Me mudé a la siguiente ciudad con mi esposa y formé mi propia familia. Ashley, por otro lado, nunca se fue. Incluso después de casarse y tener hijos, se quedó con mis padres. La ayudaban en todo, cocinar, limpiar y, sobre todo,
cuidar a los niños. Era como si estuvieran formando una segunda familia. Mientras tanto, mis hijos eran tratados como parientes lejanos. Las visitas siempre eran incómodas. Mis padres nunca preguntaron sobre la escuela o las actividades de mis hijos. Su refrigerador estaba cubierto con dibujos de los hijos de Ashley, mientras que los míos ni siquiera fueron reconocidos. Las Navidades y los cumpleaños eran lo peor. Mis hijos recibieron algunos obsequios básicos, mientras que los hijos de Ashley recibieron una lluvia de obsequios caros. Aún así, los ayudé económicamente. Mis padres no eran ricos y cuando Ashley decidió que finalmente quería su propia casa, acudieron a mí. Necesitaban dinero para renovaciones y dejarla perfecta para ella y su familia. Ya les había dado $113,000, ni siquiera me agradecieron. Era de esperarse. Luego llegó el punto de quiebre. Mi esposa y yo queríamos tomarnos unas vacaciones cortas, nada descabellado, solo un fin de semana largo, algo de tiempo para respirar y relajarnos. No habíamos tenido un verdadero descanso en años. Así que fui con mis padres y les pregunté si podían cuidar a nuestros hijos durante unos días. La reacción fue inmediata. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, espetó mi mamá antes de que pudiera terminar. Mi papá apenas levantó la vista de su teléfono. Me quedé allí atónito. Mamá suspiró, actuando ya como si estuviera siendo difícil. Solo cuidamos a los niños cuando es importante, Daniel. Tú y tu esposa solo queréis relajaros. Esa no es razón suficiente para que nos molestemos. Dejé escapar una breve risa. ¿No es una razón suficientemente buena? Cuidas a los hijos de Ashley todo el tiempo. Eso es diferente, murmuró mi papá. Mamá se cruzó de brazos. Porque ella nos necesita. Negué con la cabeza. Ashley y su marido salen todos los fines de semana. Necesita ir de discotecas. Ese no es el punto, dijo papá. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo pregunté, porque desde donde estoy, parece que lo único que te importa son sus hijos. Mamá hizo un gesto con la mano con desdén. Ashley vive aquí. Estamos en su vida todos los días. Tú tomaste la decisión de mudarte. Tienes tus propias responsabilidades. Me quedé atónito. Entonces, ¿por qué elegí ser independiente no recibo el mismo apoyo? Eso no es lo que estamos diciendo, respondió ella, pero su tono decía lo contrario. Apreté la mandíbula. Los padres se negaron a cuidar a mis hijos cuando se lo pedí. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, dijo mi mamá. Al día siguiente se arrepintieron y ahora me lo suplican. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana Ashley. Ni siquiera fue sutil. Ella era la niña de oro, la que recibía los elogios, la atención y la ayuda. Simplemente estaba allí, esperando que me cuidara solo. Mientras estaba ahorrando para mi primer auto, mis padres le compraron un auto a Ashley para su cumpleaños. Cuando me mudé y conseguí mi propia casa, apenas reaccionaron. Pero cuando Ashley decidió mudarse con su novio, prácticamente le organizaron una fiesta y remodelaron parte de la casa para ella. Me mudé a la siguiente ciudad con mi esposa y formé mi propia familia. Ashley, por otro lado, nunca se fue. Incluso después de casarse y tener hijos, se quedó con mis padres. La ayudaban en todo, cocinar, limpiar y, sobre todo, cuidar a los niños. Era como si estuvieran formando una segunda familia. Mientras tanto, mis hijos eran tratados como parientes lejanos. Las visitas siempre eran incómodas. Mis padres nunca preguntaron sobre la escuela o las actividades de mis hijos. Su refrigerador estaba cubierto con dibujos de los hijos de Ashley, mientras que los míos ni siquiera fueron reconocidos. Las Navidades y los cumpleaños eran lo peor. Mis hijos recibieron algunos obsequios básicos, mientras que los hijos de Ashley recibieron una lluvia de obsequios caros. Aún así, los ayudé económicamente. Mis padres no eran ricos y cuando Ashley decidió que finalmente quería su propia casa, acudieron a mí. Necesitaban dinero para renovaciones y dejarla perfecta para ella y su familia. Ya les había dado $113,000. Ni siquiera me agradecieron. Era de esperarse. Luego llegó el punto de quiebre. Mi esposa y yo queríamos tomarnos unas vacaciones cortas, nada descabellado, solo un fin de semana largo, algo de tiempo para respirar y relajarnos. No habíamos tenido un verdadero descanso en años. Así que fui con mis padres y les pregunté si podían cuidar a nuestros hijos durante unos días. La reacción fue inmediata. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, espetó mi mamá antes de que pudiera terminar. Mi papá apenas levantó la vista de su teléfono. Me quedé allí atónito. Mamá suspiró, actuando ya como si estuviera siendo difícil.
Solo cuidamos a los niños cuando es importante. Daniel, tú y tu esposa solo queréis relajaros. Esa no es razón suficiente para que nos molestemos. Dejé escapar una breve risa. ¿No es una razón suficientemente buena? Cuidas a los hijos de Ashley todo el tiempo. Eso es diferente, murmuró mi papá. Mamá se cruzó de brazos. Porque ella nos necesita. Negué con la cabeza. Ashley y su marido salen todos los fines de semana. Necesita ir de discotecas. Ese no es el punto, dijo papá. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo pregunté. Porque desde donde estoy, parece que lo único que te importa son sus hijos. Mamá hizo un gesto con la mano con desdén. Ashley vive aquí. Estamos en su vida todos los días. Tú tomaste la decisión de mudarte. Tienes tus propias responsabilidades. Me quedé atónito. Entonces, ¿porque elegí ser independiente no recibo el mismo apoyo? Eso no es lo que estamos diciendo, respondió ella, pero su tono decía lo contrario. Apreté la mandíbula. Los padres se negaron a cuidar a mis hijos cuando se los pedí. ¿Estás bromeando? Encuentra a alguien más, dijo mi mamá. Al día siguiente se arrepintieron y ahora me lo suplican.